Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Pedro, ¿Cómo está? Yesid, ¿quién es familia niño? Ni idea. ¿Cómo? Un poquito de celular de internet. Ah, ya. Me regalo el bate que me dio el bate. Aquí dentro, ¿cuántos sabemos? Somos como 5. Van Joaquín, Juan Pablo, Yesid y Pedro. Me toca hacer la mía. La profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Luis, Regálame, por favor, un bate. No, ¿por qué? ¿Y no he pedido sino una vez? bueno chicos, si revisan sus correos, yo les acabé de enviar el control de lectura. ¿Se acordó de la tutoría pasada? Entonces, para que ingresen y lo vamos resolviendo. No lo veamos como un quiz ni nada de eso, simplemente es como precisamente para saber qué tanto ustedes me han comprendido, me han entendido, qué dudas de pronto tengan, ¿cierto? No tengo Y bien. a través de eso las podemos solucionar. Entonces, como no estamos físicamente, presencialmente, entonces a través de estos medios, por lo menos saber si lo que se ha dicho está captado para que el día que ustedes tengan realmente el examen del primer 50, pues les vaya muy bien. ¿Listo? ¿Sí les llegó? Entonces revisen el correo y miren a ver si les llegó el control de lectura. Son solo 3 preguntas. Sí, señora, sí. Tengo cuidado. Eso. Entonces, vayámoslo respondiendo. Son solo 3 preguntitas sobre las lecturas que estaban para hoy, pues, sobre lo que ¿Quieren salir pasaba, en videoconferencia? la tutoría pasada. Vamos a salir en videoconferencia, no puede irme, marica, me pregunta así. Hemos hecho bien. ¿Qué te escuchan? Entonces, sí los tienen todos, ¿sí? Juan Pablo, Yesí, Joaquín, Luis. Señora, Por allá oigo un televisor, ¿de quién será? porque Bájale el volumen, que escuchamos como 1000 cosas. Eso. ¿Listo? Entonces, vayámoslo respondiendo. Son solo 3 preguntitas. No se nos olvide colocar el nombre, el programa. ¿Listo? Es sobre lo que vimos de Abraham Maslow. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿cuál es la función principal de la pirámide de Maslow? Ahí están las opciones, ustedes eligen una. La siguiente, lo mismo, la autorrealización, ¿a qué hace referencia? Y finalmente, ¿qué le cambiaría o le agregaría usted a la pirámide de Maslow? ¿Listo? 3 preguntas muy concretas. ¿la respondemos de una vez ahorita? Sí, ya, ese es el momento. Entonces son las 2:15. Dejemos que... 2:25. Bien. Ahí vamos mirando. No, son 3 preguntitas, imposible. Eso es más, 2:20. Eso, porque son unas 2 son de selección múltiple y las otras simplemente de selección única y las otras la otra es solamente responder abiertamente. ¿Listo? 6 minuticos. A ver.
Si tienen preguntas, no olviden, con mucho gusto antes de que respondan. Para eso estamos. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Joaquín? Joaquín, Juan Pablo. Bien, ya casi termino, profe. Ah, bueno. Listo. Listo, profe. Listo, entonces las envían. Ya. Listo, ya está la respuesta de Joaquín, de Juan. Ayer me encontré a Wilson en el estudio y así. ¿Listo? ¿Cómo va Pedro Luis? ¿Ya? ¿Vamos a terminar? Un minutico. Pedro Luis, Joaquín. Ya casi, profe. Ya Ah, bueno, casi. listo. Yo acabé de enviarla. Ya miro a ver. Sí, llegó la de Pedro. Perfecto. Listo. Falta la de Luis. La de Luis y la de Joaquín. Ya casi Luis, Luis y Joaquín. Ya casi, profe. Listo. Listo, llegó la respuesta de Ya. Luis.
Ya, profe, ya la envié. Falta la de Joaquín. ¿Qué pasaría con Joaquín? Joaquín. Un minuto. Bueno. ¿Listo? Joaquín, tiempo. Bueno, entonces, pues por lo que veo sus respuestas, vamos bien, todas nos han atinado, mejor dicho, estaba muy sencillo. La idea era simplemente su control de lectura y de que haya quedado pues claro el fin de la pirámide de Maslow. Entonces la primera función sí principal es esta de las necesidades importantes que nosotros como ser humanos tenemos para llegar a qué? Al éxito, para llegar a la autorrealización, ¿m? Que era la segunda pregunta. ¿A qué se debe o qué hace referencia a la autorrealización? A resolver problemas para llegar al éxito. Finalmente, pues la mayoría de ustedes piensan o no le agregan nada o no le quitan nada, es caso a una persona que nos dice que, y me parece muy importante, que la pirámide de Maslow no tiene en cuenta de pronto las caídas o los fracasos que nosotros tenemos como personas. Claro, es muy importante tenerlas en cuenta porque cuando uno se golpea o se cae o tiene alguna experiencia de pronto negativa, de todas formas de allí aprende, ¿sí? También es un aprendizaje para llegar a la autorrealización. Es muy importante también en eso porque eso nos da experiencia a nosotros como seres humanos. Listo, no sé si de esa lectura tienen alguna pregunta o todo está claro de lo que ustedes leyeron. Si tienen preguntas o todo está bien. Juan Pablo, Luis, Pedro. Profe, la cuestión es de las lecturas, es que solo encontré una lectura de una revisión crítica en la cuestión de la plataforma. Si no se me puede decir en dónde están las otras lecturas, o van así en secuencia, o según el No, tema que se... a ver, la que ustedes tenían que leer para esta semana era lo de la pirámide, ya les digo exactamente cómo se llamaba, que esa es un enlace que daba con internet. Esa no la iban a encontrar en plataforma, sino el enlace que estaba Sí. que estaba en el instructivo. Ya les digo exactamente dónde estaba. En la unidad 1 estaban, o sea, que decían recursos de base unidad 1. Sí, ya se los coloco. Esperen un momentico. Tenga más. Ay, ahora esto sí me permite. Entonces, Porque lo que encontré fue una lectura crítica sí. sobre lo que era la revisión de Lo que tenían que leer era un artículo que les da un enlace. Ese enlace los llevaba a unas teorías que es la que vamos a ver. Una de ellas estaba la de pirámide de Maslow y la otra de la de Carl Rogers. Entonces, Pirámide de Maslow, la jerarquía de las necesidades humanas. sí, entonces ustedes tenían que entrar.
unidad 1, ingresaban y les decían recursos base unidad 1. Estaba un video que tenían que verlo, que prácticamente es el, pues, bueno, eso, el video sí estaba, ese también lo vieron, que era de las, el video que yo les puse la vez pasada, ese video también estaba ahí. La guía, en la guía, si ustedes bajan el instructivo, allí les decía que ustedes tenían que leer, uy, creo que se descargue. Realice la lectura del texto, una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. Ahí les daba un enlace. Sí, les voy aquí a compartir pantalla para que se den cuenta dónde estaba el enlace. Este es el enlace que estaba en la plataforma cuando ustedes descargan la guía unidad 1, les aparece esta. Esta, ustedes ingresan ahí y les arroja la lectura, que es un enlace de internet. Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas, que esto es lo que vamos a hablar hoy un poquito sobre esto, donde nos da, pues, aparte de hablar de Maslow como tal, hablamos de varios autores. Uno de esos es Carlos Rogers y una propuesta de Sepaur. Esa. ¿Sí lo encontraron o no? ¿Sí, Pedro? Sí, señora, profe. Eso, esa era la Profe, se había entrado era por otro lado, pero sí ya la encontré. esa es la lectura. Para la siguiente semana es esta. Todas tienen el enlace. ¿Listo? No sé si ya sus demás tutores les avisaron. Esta semana pues ya estaba agendada en el calendario académico la que viene como receso por Semana Santa, ¿cierto? Entonces vamos a tener un receso por Semana Santa, en el cual pues no vamos a tener tutorías. La idea es que ojalá ustedes pues no se dejen atrasar y vayan avanzando en sus actividades. De la misma manera, si se dieron cuenta, ahorita ya las actividades no van a tener fecha, sino las dejaron libres, ¿sí? Es una orden que dejó el rector y a su vez pues la decanatura de que las actividades no tuvieran fecha, sino que fueran libres hasta por lo menos el primer 50. Entonces la idea es que no se dejen atrasar tampoco, porque cuando llegue el corte del primer 50, pues tienen que estar ya los trabajos, ¿no? Y no es decirles de ya para allá, bueno, ya están los trabajos, cerró. Entonces lo importante es que cuando ya llegue ese momento, paulatinamente, tanto unidad 1 como unidad 2 deben estar. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esas lecturas. Claro, hasta ahí tienen preguntas sobre Morín, sobre Morín no, sino sobre Maslow, No, señora. ¿no? ¿Seguros completamente? ¿Todo clarísimo? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre estos autores. Ujú. Chun, 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 chun. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿cierto? ¿O sí? Sí, señora. No, señora. ¿No? ¿Sí o no? No, no, señora. No, ya no. Ya no No, sale no, ya nada. no. Ah, bueno. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿quién era Carlos Rogers según lo que ustedes leyeron? ¿Sí leyeron algo sobre eso o no? ¿No? Nada de Carlos Rogers. Bueno, les voy a dar como una información. Carl Rogers también es un psicólogo de la corriente humanista. Era también, digamos, como amigo o colega o colaborador de Maslow.
él también estuvo pues a la ayuda de esa pirámide, esa construcción, pero pues finalmente la hizo Maslow. Pero tenían como una finalidad y una como meta ambos, que era el fin del ser humano, pues era la autorrealización. Entonces Maslow lo vio desde una pirámide con 5 necesidades que ustedes ya conocieron, y Carl Rogers lo mira desde otra perspectiva, pero que también piensa que el ser humano, pues su éxito final es la autorrealización. Esta persona nació en 8 de enero de 1902. Carl tuvo muchos viajes hacia la China, viajes internacionales que lo formaron hacia el fin o hacia la cúspide que él estaba tanto buscando, cuál era el fin de las necesidades humanas. Entonces allí fue donde coincidió con Maslow de que era la autorrealización. ¿Mm? Bueno, Rogers, vamos a hablar un poquito más de esa autorrealización para él. Entonces, mientras Maslow se enfocaba en las características de los individuos o para su fin de autorrealizarse, Rogers desarrolló una teoría de la autorrealización un poco similar, como les estaba comentando, pero se enfocó en las formas de fomentar y alcanzar la autorregularización. Entonces, para él la autorrealización, como lo llamaba Maslow, para él era la autorrealización, pero del ser hacia una meta principal. Entonces, para Rogers, esta autorrealización consiste en la apertura hacia la experiencia interna, cuya comprensión o interpretación la va a dar el sentido a la vida. Sostuvo que el hombre y la mujer desarrollan su personalidad al servicio de las metas positivas y que todo organismo nace con ciertas capacidades o potenciales innatas. Entonces, lo que nos decía este autor era que nosotros, para llegar a ese fin de la autorrealización, como lo miraba Maslow, era más por una motivación, ¿cierto? Las motivaciones o unas necesidades. Para este autor era un sentido que nosotros teníamos para llegar a esa autorrealización. Nuestra vida tenía que tener un sentido, darle sentido a las cosas, y que cada hombre y que cada mujer tenían una personalidad distinta o diferente para llegar al fin pues de este sentido de la vida. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros cada vez que queremos algo, obtener algo, es porque tenemos o le estamos dando sentido a nuestra vida, hasta los problemas, si hablamos de problemas, los problemas también nos dan sentido a la vida, nos dan como ganas de movilizarnos, aprendemos de ellos, como lo estábamos diciendo hace un rato. Bueno, entonces la tendencia de esta autorrealización es una tendencia que caracteriza a todos los organismos. El hombre forma imágenes de sí mismo y autoconceptos. Trata de alcanzar el potencial biológico. ¿Alguien habla? ¿Preguntas? Si no tenemos preguntas, cerremos los micrófonos, chicos, para no distorsionar. Bueno, volví a lo mismo. Entonces, para este autor, para tener una tendencia de la autorrealización, él trata de alcanzar el potencial biológico innato. O sea, cada uno de nosotros tenemos un potencial que viene innato, viene con nosotros como en nuestro ADN, por llamarlo así. Y también trata de satisfacer el autoconcepto. Esta es una palabra muy clave, la de autoconcepto, porque para nosotros llegar a ese fin de la autorrealización, como comparándolo con lo que nos decía Maslow, sobre nuestro sentido de sí mismo, como lo llamaba él, o nuestro autoconcepto, pues es muy importante, porque nosotros, así como necesitamos de que los demás nos valoren
lo que hacemos, como Maslow lo decía, Carlos Rogers también decía que nosotros mismos también nos tenemos que valorar y que tenemos un autoconcepto de cada uno, bien sea bueno o bien sea malo. Es algo como relacionado con la conciencia, vendría siendo ese autoconcepto, que nosotros nos hacemos preguntas sobre nosotros mismos, sobre cómo estamos, si lo que estamos haciendo está bien, para quién le sirve, qué papel hacemos en el mundo. Bueno, a este impulso Rogers lo llama tendencia de la autorrealización, ¿sí? Entonces, a esto es lo que lo llama cuando nosotros hacemos ese autoconcepto. Para Carlos Rogers es muy importante porque entonces le da ese título como de autorrealización. Entonces, para él la autorrealización es eso, como tener uno sentido de nosotros, de sentido de sí mismo. Segundo, el autoconcepto que nosotros tenemos, nuestra personalidad juega mucho y finalmente pues a eso le da la tendencia de la autorrealización. Por acá tengo un mensaje. Todos, profe, qué pena, es que mi portal está fallando un poco y pues no puede ingresar a esta primera media hora. Bueno, entró Wilmer, nos dice que tuvo problemas con su computador y entonces, pues, ¿qué hemos hecho? Hicimos un control de lectura, a todos ya se los envié, entonces si tú lo vas desarrollando mientras yo voy explicando la temática. ¿Listo, Wilmer? Ahí está. Ya lo envié al correo. Bueno, continúo. Claro, hasta ahí. ¿Preguntas, chicos? Juan Pablo, Pedro, Joaquín. No, sin preguntas, profe. ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, bueno, vamos ahora a tocar pues cada uno de los elementos que mencioné para Rogers, que era importante para esa autorrealización. Uno de ellos es la personalidad, que la personalidad juega un papel muy importante como seres humanos para llegar a esa autorrealización. Entonces nos dice que todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales es el centro. Entonces, cada uno de nosotros vivimos diferentes experiencias, diferentes formas de vivir la vida, interpretaciones, bien sea algo estructurado o no, algo empírico o no, algo con una formación o no. Entonces, estas experiencias pues van forjando nuestra personalidad. El organismo reacciona ante el campo tal como la experiencia y lo percibe. Y este campo perceptual es formación importante para el individuo. El organismo reacciona como una totalidad organizada ante cambios y fenómenos. Entonces, nosotros cuando tenemos o siempre hemos venido trabajando un ritmo acelerado, como con una rutina, por llamarlo así, y algo pasa de repente, hay como un cambio, no sé, una transformación, como lo que está pasando ahorita. Todos estábamos acostumbrados a que por lo menos cada 8 días íbamos a recibir la tutoría presencial, hablábamos con los docentes, teníamos nuestras prácticas, era una rutina del diario, trabajábamos, pero ¡pum! Pasó esto, nos sorprendió, fue un cambio que hasta ahorita pues nos estamos asimilando y que nuestro organismo o nuestro cuerpo y nuestra misma vida pues lo toma de otra forma y se tiene que ajustar a ello. Hasta ahora pues estamos tratando todos de ajustarnos bien a esta dinámica, pero pues siempre ha sido un cambio, ¿sí? Entonces allí eso también pues nos dice pues Rogers, que todo cambio, pues para esta persona o para el organismo es muy importante, pero todo depende también de la personalidad con que cada individuo lo trabaje y lo asuma. Bueno. Bueno, vamos a hablar algo de la adaptación. La adaptación psicológica existe cuando el concepto de sí mismo es tal
que todas las experiencias sensoriales y viceversas del organismo son o pueden ser asimiladas en un nivel simbólico en relación compatible con el objeto que tiene de sí. Entonces, adaptarnos nos cuesta, pero nosotros como seres humanos tenemos la capacidad también de aceptar un cambio y adaptarnos a ellos. A unos nos cuesta más porque nosotros todo depende de la capacidad de resiliencia que cada uno tenga y asuma, y a otros pues nos cuesta menos. Cada uno, a veces uno dice, no, pues yo me adapto, vivo la vida de diferente forma, hago otras actividades, construyo otras cosas distintas, ¿sí? Entonces, la vida es como cada cual pues la va asumiendo y así mismo pues la puede ir adaptando así. Bueno, esto es en cuanto a este autor. No sé ustedes qué más leyeron. Pedro, ¿qué quiere más complementar? Esto es básicamente como un resumen de lo que estaba en ese enlace. Sí, profe, lo mismo que nos estaba diciendo, pues la cuestión es de que cómo cada quien toma sus problemas, ¿sí? Porque hay personas que de pronto lo que toman es la decisión de hundirse más o eso, o sea, que habla de una personalidad, pero como muy exacta a las personas a que tienen como esa capacidad de solucionar, pero hay otros que no tienen como esa capacidad de solucionar, sino lo que más es que buscan es como más problemas, ¿sí? O sea, en vez de buscar una solución, se quedan en un solo problema y siempre están en lo mismo y no buscan como ese camino. Y siempre como lo que se nos decía, o sea, con respecto a lo que se va viviendo, o sea, desde pequeño, o sea, desde cómo uno se va formando, se va encontrando como ese sentido a las cosas. Sí. ¿Sí? Es decir, a veces cuando uno viene como de una casa en donde todo mundo, o sea, lo que pasa es como de todo mundo, si el papá era maestro de construcción, el hijo también tenía que ser maestro de construcción, y todos van como muy enfocados a eso. Lo difícil es cómo se le cambia, o sea, esa necesidad a las personas, ¿sí? Porque puede personas que tienen ser mucho más inteligentes, pero solo lo tienen es muy enfocado a eso, a ese encierro en ese frasco. En lo que decía lo de la experiencia, sí, claro, o sea, la experiencia le da, pero depende cómo uno la pueda, o sea, cómo uno recibe los problemas, o cómo uno recibe, con qué capacidad tengo yo para solucionar las cosas y en dónde me estoy enfocando, lo que se me decía al principio. Sí, ok, señora. listo. Entonces, si vemos este comentario y a su vez lo relacionamos y estas lecturas las relacionamos con lo de la pirámide y con la pregunta que les hice en el control de lectura, pues vemos que, y lo que nos decía el compañero también en el control de lectura, las experiencias también pues nos van nutriendo. Entonces, si vemos ese fin de la autorrealización como lo proponía Maslow en su pirámide, digamos que Carl Rogers le complementa lo que el compañero estaba diciendo, las experiencias, ¿sí? Entonces, para ese fin de esa autorrealización, para Carl Rogers lo mira como esa, como la experiencia que nosotros también tenemos y la forma de adaptarnos a nuevas situaciones y a nuevos contextos para asimismo poder llegar a la autorrealización. Entonces él toma estos componentes que digamos, si si Maslow los colocaba en una pirámide, Carl Rogers los colocaba como primero la personalidad, primero el sí mismo, ¿sí? ¿Cómo está esa persona? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? ¿Qué sentido le da a su vida? Eso sería lo básico. Lo segundo ya vendría la personalidad. Lo tercero, ya sus experiencias, qué experiencias esta persona ha tenido, tanto positivas como negativas, y finalmente el cambio, la transformación, la adaptación que él llamaba, la adaptación. Entonces, cómo nosotros nos adaptamos a ese cambio, que si lo relacionamos con lo de Maslow, Maslow lo llamaba como la parte del cambio, como podernos enfocar en otros contextos
y que la persona o el ser humano puede, puede ser surgente para llegar a ese éxito, puede resolver problemas, ¿sí? Lo llamaba más como la parte de la resolución de problemas. Aquí lo que mira Roger es como la adaptabilidad a esas situaciones y cómo nosotros las sabemos manejar para llegar finalmente a la autorrealización. Bueno, voy a puntualizarles entonces, nuevamente les voy aquí a compartir pantalla para enfocarnos en lo de la siguiente semana. La siguiente semana, entonces, si quitamos ahorita la de Semana Santa, que vendría siendo desde mañana, ¿cierto? Desde el 5 hasta el 11, entonces hasta el 12, perdón. Entonces volveríamos desde el 13, ¿cierto? Esa semana se cuenta para la siguiente lectura, del 13 a el 18. O sea, nuestra próxima tutoría sería el 18. Vendría la semana 3, entonces ver el video explicativo del tema, hay un video sobre esto y dice, de la lectura indicada en la semana 3, una revisión crítica, esta es la que tenemos que leer, una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el enfoque centrado en la persona. Entonces, esto lo vamos a leer y acá está el enlace. Identifique los apartados principales del texto y extrae las ideas principales. Bueno, esto también vamos a hacer un control chiquitico de lectura para esa semana, que vendría siendo el 18. Y ya se nos aproxima nuestro trabajo final de la unidad 1, que es la presentación acerca del concepto de necesidad. ¿Listo? Recuerde que esto lo estamos viendo a través o lo están manejando con la situación del COVID, de lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus. Entonces, nos piden acá relacionar el aporte de cada autor en la comprensión del concepto necesidad con la manera en que las personas han actuado a raíz de las medidas de emergencia desarrolladas para la contención del COVID-19 en el mundo. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar dependiendo de cada autor. Por eso es que hemos ido trabajando de a poquito a Maslow, ahora Rogers. La siguiente sesión vamos a mirar lo de Sepaur y así vamos a ir trabajando poco a poco. No les quiero colocar todo de una vez porque pues de pronto nos podemos confundir. Entonces, eres masticando la idea, ir conociendo a cada autor y asimismo pues vamos teniendo la idea de cómo vamos a trabajar esta tarea relacionándolo con la actualidad. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos a trabajar a morir. Mira, acá hay un video, entonces este video ustedes lo tienen para que ustedes lo puedan analizar y les queda un poquito más fácil de trabajarlo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces no sé si tengan preguntas, Juan Pablo, Pedro, Carlos, Joaquín, Luis, Wilmer. Wilmer, ¿ya pudiste hacer el cuestionario? No, yo no tengo ninguna pregunta, profe. Ok. Wilmer, ¿sí? ¿Ya pudiste hacer el cuestionario? Profe, lo voy a hacer ahorita porque pues estaba poniendo cuidado a lo que su merced estaba diciendo ahí. Ok, entonces no olviden en desarrollarlo Sí, señora. y enviarlo. Listo, chicos. Entonces, no siendo más, entonces nos vemos. Yo les envío más tardecito el enlace de esta tutoría para que precisamente también Wilmer se pueda poner en contexto y lo revisan y si hay alguna cosa en el transcurso de estos días me avisan. ¿Listo? Entonces, que tengan muy buen fin de semana, que descansen. A su vez, pues las personas que crean en un Dios o en una oración, pues se fijen en esta Semana Santa en eso, en la espiritualidad y pidan pues por esto que nos está pasando, porque esto también estamos aprendiendo todo el mundo y ojalá podamos salir porque siempre se hace cansón estar encerrados. Entonces, les deseo una feliz Semana Santa. Que descansen, chicos.
Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias. Esté bien. chao, Profe. chao. Buena tarde, Dios la bendiga. Bueno, lo gracias. mismo. Chao. Bueno, profe, igual. Bueno.